Muy buenas noches, estimados participantes, miembros de la comunidad Mufasit Seminarios. Es un honor para nosotros eh, saludarlos y apreciando mucho su presencia, vamos a dar inicio a la reunión de hoy. Eh, Se trata de asistir hoy día a la ponencia de la doctora María Ángela Guamán Alarcón con relación al tema de anticipo de legítima. Y como lo hemos venido anunciando desde algunas semanas antes, como un plus al término de esta ponencia, la doctora María Ángela, gentilmente y muy comprometida, por cierto, con la causa, brindará un análisis e interpretación de los artículos 82 y 83 de la Ley 31.590, Ley de Tenencia Compartida. Sin mayores preámbulos y agradeciendo su magnífica participación, buenas noches a todos, bienvenidos. Doctora María Ángela, los micrófonos son suyos. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, querida comunidad. Retomamos el jueves jurídico con mayor entusiasmo porque venimos de actividades ya iniciadas en conmemoración al 33 aniversario de la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño por parte de nuestro país. Aquí en Ayacucho estamos en esas actividades todo este mes, dándole el énfasis a la protección de los derechos del niño, a la lucha contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo a garantizar su principal derecho, que es vivir en familia y tener contacto siempre con papá y mamá. Es una lucha, lo digo así, claramente es una lucha contra el sistema que aún aquí en la región Ayacucho pareciera que no fuese tan fuerte, pero el sistema está tan opresor, está tan a favor de otros intereses, que los niños son realmente lo último que se ve en una agenda. Quiero pedirles, por favor, si me ayudas a controlar el tiempo, José Luis, un minuto de silencio por todos aquellos niños, niñas, adolescentes, papás, mamás, abuelos, que han fallecido en circunstancias muy tristes, en circunstancias en las cuales se les ha arrebatado la vida, se les ha arrebatado sus derechos. Hace poco, una niña, Olivia, de nombre en España, ha sido muerta en manos de su madre. Y así como Olivia, muchos niños en todo el mundo están muriendo y están siendo invisibilizados por el sistema, por su propio Estado, que ni siquiera se digna a dar un minuto de silencio. Les pido, por favor, un minuto de silencio por Olivia, por todos los niños que están siendo asesinados cruelmente por sus padres. Doctora, muy sentidas palabras. Apreciamos mucho su gesto que nos compromete y nos une en
este circuito de solidaridad con nuestros niños y los padres, sobre todo sobrevivientes. Adelante, doctora. Bien, que esta situación nos una más como humanidad, nos solidaricemos y rompamos todas las fronteras, porque los niños tienen que ser protegidos en todo el mundo. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que también es de real importancia en el derecho de familia, y más aún cuando los papás, ¿no? Hablo de padres y madres, tienen alguna propiedad y quieren disponerla. Y a veces se piensa que es solo esperar la muerte para disponer de la propiedad. Pero no, hay una figura muy interesante en el derecho de familia que nos puede ayudar a disponer en vida de nuestras propiedades en favor de nuestros hijos. Es una cuota, ¿no? Para que nuestros hijos trabajen ese patrimonio y lo incrementen y sobre todo les traiga tranquilidad en su estabilidad familiar, porque lo económico también es fundamental. Pero también existen formas de asegurar que ese patrimonio no nos perjudique a nosotros, ¿no? Padres que con buena voluntad muchas veces se las damos a nuestros hijos. Y lamentablemente no hay buenos hijos a veces que respondan bien ante una situación así. Bien, voy a compartir pantalla para explicarles el tema. ¿Me confirmas, por favor, José Luis, si observan la pantalla? Perfectamente, doctora. Entonces voy a dejar de compartir mi imagen. Bueno, empezamos con el anticipo de legítima. El anticipo de legítima, ¿no? Esa imagen, como siempre, nos motiva a pensar, a tener una idea de qué es lo que vamos a hablar esta noche. Estamos viendo dos manos, ¿no? Una mano más joven que otra, ¿no? Una mano que trabajó un poco más que la otra por el paso de los años, por el esfuerzo, ¿no? Y esa mano, que con un gesto de cariño, porque vemos que el gesto es de cariño, le entrega a la otra mano, en este caso a la mano del hijo, una propiedad, que es un símbolo del patrimonio que se trabajó, por el cual se esforzó ese padre, esa madre, y que con mucho cariño se lo otorga. ¿Para qué? Para que sea el sustento de su propiedad, para que le sirva de base para construir su patrimonio. Y de esa forma, este hijo, cuando le toque ser padre, haga lo mismo con sus hijos. Legar, dar la propiedad para darle tranquilidad y estabilidad económica a sus hijos. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema del anticipo legítima, pero vamos a desarrollar previamente algunos conceptos, ¿no? La herencia, los herederos forzosos, propiamente el anticipo de legítima, la desheredación e indignidad. ¿Qué figuras son? ¿Qué significa esto? ¿Qué es la libre disposición? ¿Cuáles son los requisitos para tramitar ese anticipo de legítima? ¿No? ¿Qué modalidades existen? Y una casación muy importante, muy interesante, que se la voy a compartir al final. Bien, vamos a empezar. ¿Qué se entiende por herencia? Una herencia, pues, es un acto jurídico, ¿no? Que consiste en transmitir los bienes, pero no solo los bienes, también los deberes y derechos de una persona fallecida a otra, ¿no? En este caso, la otra tiene que estar viva, ¿no? Obviamente. Entonces, esa es la herencia, es la transmisión de bienes, deberes y derechos. Asimismo, ¿qué se transmite, no? Esos bienes, deberes y derechos tienen un nombre, se llama masa hereditaria, que vendría a ser todo ese patrimonio, ¿no? Que es bienes, deberes y derechos de una persona fallecida. Entonces, sabiendo qué es la herencia, que es el acto jurídico de transmitir, ¿qué voy a transmitir? Esa masa hereditaria, que es el patrimonio. Entonces, ¿es posible anticipar la herencia? La respuesta es sí. Bien. Frente a esta figura del anticipo de legítima, vamos a encontrarnos con dos términos, ¿no? Que ya lo hemos venido trabajando anteriormente. La herencia y los herederos forzosos, ¿no? Entonces, la herencia, que ya hablamos, es el acto jurídico de transmitir, va a significar que el que fallece le transmite
a alguien, ¿no? En este caso vienen a ser los herederos forzosos. Entonces, los herederos forzosos son las personas que van a recibir, ¿no?, ese anticipo de herencia, pero tienen que tenerse en cuenta dos situaciones, ¿no?, que no todos entran en la misma calificación, por así decirlo, ¿no? Los herederos forzosos entran en este grado. En primer grado entran los descendientes, que vienen a ser los cónyuges e hijos, y en segundo grado los ascendientes, que vendrían a ser los padres, los abuelos o bisabuelos. Entonces, esa prioridad para heredar se tiene que respetar porque es una regla del derecho. Bien, teniendo claro estos conceptos, hablemos del anticipo legítimo. ¿Qué es el anticipo legítimo? Como sabemos, en la vida de muchos de nosotros, en el ir y venir, vamos adquiriendo bienes, vamos adquiriendo propiedades. Y también vamos formando familia, vamos formando lazos y relaciones. Entonces, llega un momento en que este patrimonio, pues se lo queremos transmitir, ¿no? Se lo queremos dar a nuestros herederos. En primer grado, como les dije, están nuestros hijos. Entonces, existe la oportunidad de en vida disponer de esa propiedad, de ese patrimonio. Y esto se hace a través de un documento que se llama donación, ¿no? Se va a la notaría y se tramita el anticipo legítimo a través del contrato de donación. Este contrato de donación es otra cosa que el acto por el cual el causante, en este caso vendría a ser, por ejemplo, mi persona, ¿no? Yo voy a la notaría en vida, en pleno uso de mis facultades mentales, obviamente, porque tengo que pasar por esa evaluación, sin ser amenazada, sin que mi voluntad sea coactada por mi hija. Voy tranquilamente a la notaría y expreso mi voluntad, mi deseo de que la casa que tengo, el terreno que tengo, se lo quiero dar en vida a mi hija. Y el notario lo único que va a hacer es tramitar este contrato de donación. Este procedimiento, ¿no?, que es el contrato de donación, también es denominado anticipo de legítima o herencia anticipada, es legalmente posible, ¿no? ¿Por qué? Porque se reúnen todos los requisitos de un acto jurídico, ¿no? Que sea, pues, voluntario, que sea legal, ¿no? Y sobre todo, que no contravenga el orden público ni las buenas costumbres, ¿no? Yo no puedo dar en herencia, por ejemplo, la Plaza de Armas de Ayacucho, porque no es mío. Yo solamente puedo dar en herencia anticipada una propiedad que es mía. Y eso lo tengo que probar con la copia literal, con la escritura pública, ¿no? El documento cierto que dé fe que esa propiedad es mía. Entonces, ¿qué hago? Voy a la notaría y en la notaría se elabora pues una minuta. Y en esa minuta están las cláusulas, ¿no? En las cuales se establece a quién le otorgo este anticipo, identifico a esa persona que es mi hijo, si no tengo hijos vendrá a ser mi esposo, si no tengo esposo vendrá a ser mis padres, mis hermanos, ¿no? Entonces, en ese orden voy identificando a las personas. Tengo que llevar mi documento de identidad, obviamente, tengo que llevar la copia literal de la propiedad que voy a anticipar y mi hijo tendrá que llevar su partida de nacimiento, ¿no? Y su DNI para identificar la filiación, ¿no? Que existe un vínculo entre nosotros. Asimismo, en este documento tiene que establecer la aceptación, ¿no? O sea, mi hijo tiene que aceptar, tiene que quedar plasmado en el documento la aceptación, que acepta que yo le entregue ese anticipo de herencia, ¿no? Es como es un adelanto que en vida se lo estoy dando. Entonces, cabe resaltar que esta figura, el anticipo legítima, está establecida en el artículo 381 del Código Civil, ¿no? Entonces, está legalmente establecido y amparado por ley. Pero un dato muy importante, un dato legal importante. Si tengo mis herederos forzosos, tengo un patrimonio que otorgárselos a ellos, ¿no? Por ley, porque la ley los llama a ellos en primera línea, existe la posibilidad de que yo los pueda excluir, ¿no?, de la herencia, sin que exista una causa legítima.
porque tal vez en vida o durante la convivencia me demostraron pues con sus actitudes, con sus hechos de vida, me demostraron pues deslealtad, me demostraron violencia, no fueron considerados conmigo cuando estuve enferma, qué sé yo. Entonces, tranquilamente yo puedo excluirlos, ¿no? De ser parte de mi herencia. Y existen dos figuras para excluirlos, a través de la desheredación o por indignidad. Entonces, si bien es cierto, todos los hijos tienen derecho a recibir la herencia en la misma proporción, sin tomar en consideración si son fruto de una relación matrimonial o no, y sin importar cuál es su situación económica, o sea, aquí todos los hijos entran en la misma condición, pero si uno de esos hijos, sea matrimonial o extramatrimonial, causó en mí una situación que me dolió, una situación que tal vez me lastimó, me lesionó, ¿no? En alguno de mis aspectos, tanto emocional o físico, mental, tranquilamente yo, como propietaria del bien y estando en pleno uso de mis facultades, yo lo desheredo. Y no porque sea hijo extramatrimonial o matrimonial, simplemente porque ese hijo no mostró un comportamiento, ¿no?, adecuado hacia mi persona. Entonces puedo optar por la desheredación. ¿Qué es la desheredación? Es un acto por el cual el causante, ¿no?, fallecido, de forma voluntaria y libre, siempre en testamento, ojo, en testamento, elige privar a alguien de su derecho a la herencia. Esto pues amparado en las causales establecidas en la ley. Entonces, voy al notario y en mi testamento dispongo de mis bienes, pero dejo un punto importante indicando que este hijo, ¿no?, Pepito, no va a recibir mi herencia. Lo desheredo voluntariamente y expresamente. Lo desheredo. Y eso tiene que constar en mi testamento. Entonces llega el día, fallezco, vienen todos a escuchar la lectura del testamento y bueno, Pepito pues vendrá con sus derechos de hijo y heredero forzoso, pero se enterará que en vida dispuse que él no va a recibir nada de mi herencia, que lo desheredé. Y también puede expresar en el testamento por qué lo desheredó, por qué situación. Entonces tendrá que respetarse la voluntad mía, porque es mi patrimonio, reitero, es mi herencia y yo elijo a quienes se las dejo. Entonces, esta situación, vuelvo a decir, se puede dar por ejemplo, por actos indecorosos y despreciables, actos moralmente inaceptables, ¿no?, o ilícitos civiles perpetrados contra el testador que quiebran la armonía familiar, ¿no? Situaciones del día a día, un hijo que difame a su padre, ¿no?, o a su madre, que con mentiras lo involucra en situaciones, ¿no?, en las cuales realmente hasta se ve involucrada su libertad, su honra, su honor. Una mentira, una denuncia falsa, por ejemplo, ¿no?, de un hijo hacia su padre. Entonces, el padre o la madre se ha tenido que defender, ha gastado dinero, ha tenido que limpiar su nombre, y todo eso pues ha hecho que la relación familiar se deteriore, porque ya no lo voy a ver a mi hijo, ni voy a tener confianza en él en la misma forma que lo tengo con los otros hijos, ¿no?, porque él me ha demostrado pues que realmente no es una persona confiable, o que me haya amenazado o intimidado en alguna situación para yo darle dinero, o que ha dispuesto de mis bienes, ¿no? O me ha robado, por último. Me ha robado para comprarse tal vez la droga o para irse al juego, qué sé yo. Entonces, todo lo que pueda quebrar la armonía familiar es considerado pues un acto indecoroso, despreciable, que el testador, en este caso el padre o la madre, lo tome en cuenta al momento de hacer su testamento. Sopesa y dice, realmente este hijo, esta hija, no merece que yo le deje un patrimonio que lo va a despilfarrar en drogas, en el vicio, en el juego, o que, por último, no lo va a saber apreciar. Entonces lo desheredo.
Es una situación en la que los padres y madres que toman esta decisión, considero, y alguna vez fui testigo de este hecho, lloran mucho, sufren al momento de tomar esta decisión, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Y el recuerdo y el remordimiento inclusive esa situación de no haber conversado bien las cosas, de no haberse dicho bien las cosas en su momento, hace que uno cargue con esa amargura. Y bueno, llega el momento y lo desheredan. Saben que lo van a dejar desprotegido, desprotegida, pero también saben el riesgo que van a correr si le dejan una propiedad que no la van a poder, digamos, que se va a perder, ¿no? Tantos años de trabajo, tantos años de haber luchado por un patrimonio para dejárselo a alguien que no lo va a saber apreciar, no lo va a saber trabajar. Entonces, la desheredación es un acto de voluntad, es un acto que se hace a través del testamento y que obedece a circunstancias muy, muy particulares, muy pensadas para que se llegue a esta decisión. Entonces, hay causales de desheredación tanto para descendientes, ascendientes y cónyuges, ¿no? En el caso de descendientes, vendría a ser un tema de, ¿no? De como madre frente a mis hijos, ¿no? Bueno, pues lo podría desheredar porque no me prestó los alimentos, ¿no? En su momento. O cuando lo necesitaba, no estuvo conmigo en mis momentos de enfermedad, tal vez. Igual en el caso de ascendientes, ¿no? Puedo ser yo la desheredada por mis hijos, o por mis padres, perdón, en este caso, porque como hijo no me porté bien. También soy pasible a ser desheredada. Y en el caso de los cónyuges, está establecido pues en el artículo 333 del Código Civil, en las causales de divorcio, ¿no? Yo les voy a dar lectura en este momento. Es importante, ¿no? Porque no solamente se deshereda un hijo o un hijo deshereda a su padre. También en este caso están pues los cónyuges. Y aquí establece claramente que son el artículo 333 hasta el numeral 6. ¿Por qué puedo desheredar a mi cónyuge? Por adulterio, por violencia física o psicológica, porque se ha atentado contra mi vida, ¿no? El cónyuge ha atentado contra mi vida, por injuria grave, por abandono injustificado y por conducta deshonrosa, ¿no? Entonces, esas son las causales por las cuales también un cónyuge es desheredado. Bien, la otra figura es la indignidad. La indignidad, ustedes habrán escuchado, ¿no? Es un hijo indigno, es una hija indigna, es un padre indigno, es una madre indigna. Bien, la indignidad o incapacidad para heredar es una circunstancia especialmente grave que afecta a un heredero impidiéndole legalmente recibir la herencia. No la dispone el testador en su testamento. O sea, él no puede decir fue un hijo indigno, ¿no? Señor notario, escribe en su testamento que no va a heredar por indigno. No lo puede hacer. A diferencia de la desheredación, que existen causales específicas, ¿no? Que están establecidas. Aquí, quienes harán ese procedimiento judicial de declarar indigno a un hijo serán pues el resto de los herederos, ¿no? Ellos se van a encargar de declarar la indignidad de su hermano para que éste no reciba la herencia. Entonces, las causales de indignidad están establecidas en el artículo 667 del Código Civil y señalo como ejemplo dos, ¿no? Por ejemplo, el que hubiera denunciado calumniosamente al causante, el autor o cómplice de homicidio doloso o de su tentativa, ¿no? Entonces, aquí vemos que si un hijo ha denunciado calumniosamente a su padre o a su madre, automáticamente los otros hermanos, cuando este señor o esta señora fallezca, lo que van a hacer es recordarle a su hermano y decir, mira, ¿tú cómo te atreves a pedir herencia cuando a papá y a mamá en vida le has ocasionado un gran dolor de cabeza, le has generado un gasto, una molestia que inclusive le ha llevado al hospital, ha estado enfermo, porque tú lo has denunciado calumniosamente, te has inventado algo a nuestros padres y los has hecho sufrir en vida? O lo otro, que es peor, ¿no?
que hayas planificado, hayas estado involucrado como autor intelectual o material de el homicidio de nuestros padres o de uno de ellos, o hayas intentado matarlos. Entonces, si existen las pruebas objetivas, las sentencias de estos dos tipos de causales, entonces los hermanos accionarán ante el juez para que a este hermano se le declare indigno y no reciba herencia. Bien. Sin embargo, existe la libre disposición, ¿no? ¿Qué es la libre disposición? En materia de herencia existe la cuota de libre disposición o porción disponible. ¿Qué es esa cuota, ¿no?, de libre disposición? Es la parte de la masa hereditaria que no está reservada exclusivamente a los herederos forzosos. Si una persona desea disponer de la cuota de libre disposición de su patrimonio, teniendo herederos forzosos, solo podrá hacerlo sobre la tercera parte de sus bienes. Es decir, si tengo mis hijos, yo no puedo disponer del total de la propiedad, del 100%. Tengo que dejar reservado, ¿no?, para ellos lo que les corresponde de acuerdo a la ley. Y lo que yo puedo solamente disponer es el tercio, ¿no? El tercio, esa cuota de libre disposición es el tercio de ese 100%. De eso sí lo puedo disponer. Puedo regalarlo, donarlo, dárselo pues en donación al colegio donde estudié mi primaria, ¿no?, a la institución de caridad que yo quiera dar. Por ejemplo, ¿no?, María puede ceder parte de su patrimonio a la institución que la cuidó cuando fue una niña, o también lo puede transmitir a uno de sus hijos a fin de mejorar la parte de su herencia. Entonces, tengo mi tercio de libre disposición, se lo regalo, se lo dono a una institución caritativa, o se lo puedo dar como un plus más a uno de mis herederos forzosos. Esa es mi voluntad y la tienen que respetar, la tienen que aceptar los demás hijos, porque es mi tercio de libre disposición. Y yo, en mi voluntad, en mi deseo, sin actuar bajo amenaza o coacción, se lo quiero dar, además de lo que mi hijo va a recibir. Toma, esto más quiero que sea para ti. ¿Bien? Entonces, esa es la figura de la libre disposición. Ahora, ¿qué requisitos se necesitan para tramitar ese anticipo de legítima? El anticipo de legítima necesita una solicitud, ¿no? Esa solicitud de inscripción, que es un formulario que está en registros públicos, se llena y se firma. A eso le vamos a agregar, ¿no?, le vamos a anexar parte notarial, escritura pública, donde participan tanto pues el anticipante, ¿no?, como el beneficiario del anticipo. Y ahí debe constar el valor asignado al predio, ¿no?, si es un predio, ¿no?, o es un vehículo, dependiendo. Tiene que ir el valor, las características, ¿no? Es la copia literal, obviamente, pero además, ¿cuánto vale lo que le estoy dando? ¿No? En cuánto está valorizado ese predio. Además, también necesitamos la copia certificada de la partida de nacimiento, ¿no?, o de ser el caso del matrimonio, del beneficiario del anticipo. ¿Para qué? Para probar el vínculo. La constancia de pago del impuesto predial, que se realiza pues cada año, la acreditación de la transferencia emitida por el SAT, no correspondiendo el pago del impuesto del cabala, el pago de los derechos registrales, ¿no? Cabe resaltar que el costo depende del valor del inmueble otorgado como anticipo de herencia. Entonces, ahí en registros públicos harán el cálculo. Hay una operación que ellos realizan. Por eso es que es importante señalar cuánto vale el predio que le estoy dando en anticipo de legítima a mi hijo o a mi hija. Pues, de acuerdo a ese monto, se pagarán pues los derechos registrales. Otro dato importante, un dato legal importante respecto al anticipo de legítima, es que el costo de los derechos registrales depende, reitero, del valor del inmueble otorgado como anticipo. Y el plazo de calificación es de 7 días hábiles. Entonces, antes de dar el anticipo, por favor, asegurarse de que ese predio no esté hipotecado, no exista ninguna carga,
o gravamen encima de esa propiedad, ¿no? O tenga alguna situación de embargo, un problema judicial, o lo hayan dado pues en hipoteca, o lo hayan dado en prenda. Si tú vas a darle algo a tus hijos, le tienes que entregar una propiedad saneada, libre, ¿no? Que no tenga ningún problema con ninguna institución bancaria, o con personas jurídicas, o con un prestamista, ¿no? Porque no sería justo que le entregues pues un problema, ¿no? Le vas a supuestamente dar una propiedad, pero le estás también regalando un problema, ¿no? Entonces es importante sanear todo y entregarle una propiedad limpia, como se dice, ¿no? A los hijos. Y bueno, el plazo de calificación es de 7 días hábiles. Bien, ya para terminar, existen modalidades del anticipo legítimo, ¿no? Si bien los anticipos de herencia o de legítima tienen la ventaja pues, de permitir a los padres repartir la herencia en vida, que es la figura del anticipo de legítima, justamente para prevenir, ¿no? Los conflictos. Mejor en vida es que, ¿cuántas propiedades tengo? Tengo 4. Tengo 4 hijos, los reúno y les digo, ¿saben qué, hijos? He decidido darte a ti esta propiedad, a ti esta propiedad, a ti esta otra y a ti esta. Listo. Vamos a ir mañana a la notaría y hago el anticipo, ¿no? En el contrato de donación, se pagan los derechos, se inscriben en los registros públicos y se acabó el problema. Puedo morir en paz, ¿no? Porque sé que no se van a pelear al momento que yo esté recién enterrándome, estén buscando las copias literales, estén metiéndose en la casa, haciéndose ya de dueños y desconociendo a un hermano u otro hermano, ¿no? Es mejor dejar las cosas claras. O en todo caso, si no quiero dejarles nada, bueno, pues entonces vendo las propiedades y les doy un dinero y con el resto me voy y me paseo por el mundo. Pero tengo que solucionar el problema, ¿no? Tengo que dejar. Doctora, disculpe, tal vez Sí, debería ahora sí, ya, reconectar. ya, me quedé en esta ficha, sí, ahí me quedé. Sí, 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 correcto. Bien, entonces decíamos que es importante disponer en vida, ¿no? De las propiedades y que nuestros hijos entiendan que es nuestra voluntad, es nuestro deseo, es nuestro cariño darle una u otra propiedad, ¿no? Y que no se sientan ni menos ni más que el otro hermano, simple y llanamente que respeten nuestra decisión de padre. Entonces, a su vez, de dejarles una propiedad, que entiendan también que les estamos dando una protección económica, una protección patrimonial, una base para que sobre esa base construyan su propiedad, construyan su patrimonio y sobre todo tengan seguridad, ¿no? Porque este legado va a ir de generación en generación, ¿no? Esa casa, ese terreno va a dar tranquilidad a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Esa es la función del patrimonio, ¿no? Darle seguridad. Es como una especie de solidaridad que existe, ¿no? Aún estando muertos, le damos tranquilidad, seguridad a los nuestros, a los que quedan. Pero para eso hay que hacer las cosas bien. Para eso se están informando de que existe esa figura, el anticipo. En vida, ir al notario, con cada hijo, disponer y se acabó. Pero existe una situación que se ve en el día a día, hace poco vimos un noticiero, de que pues el padre de buena fe le da la herencia, el anticipo al hijo, el hijo bueno, la hija buena, pero pues a veces no sabemos con quiénes se juntan, ¿no? Le hablan al oído, le dicen, oye, ¿sabes qué? Esta casa hay que venderla, pero mi papá está viviendo acá, no, pero si esa casa es tuya, ahí dice anticipo legítima, completamente tuya. Entonces, bótalo, ¿no? Que se vaya donde tu hermana. Nosotros necesitamos el dinero. Lamentablemente, a veces, llevados de malos consejos, los hijos actúan mal.
se olvidan del cariño, se olvidan del respeto a los padres, la consideración, se olvidan que los padres tienen derechos más que ellos sobre esa propiedad porque ellos la trabajaron con sus manos y los botan como si fueran cosas viejas a la calle. Entonces, para que esta situación no se dé, el derecho ha creado una figura que se llama el usufructo vitalicio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy la propietaria de esta vivienda y se la voy a dar en anticipo de legítima a mi hija. Pero quiero que el notario establezca una cláusula especial en ese contrato de donación o de anticipo legítimo, que se va a llamar usufructo vitalicio, que no es otra cosa que me va a permitir a mí, ¿no? Como causante, como dueña de la propiedad, quien está dando el anticipo, en darme seguridad jurídica, en el sentido de que mientras yo viva en esta propiedad, que ya se la di a mi hija, mientras yo viva, tengo la seguridad que mi hija no me va a echar como si fuera un traste viejo a la calle. Segundo, tengo la posibilidad de lucrar de esta propiedad, de alquilarla o de hipotecarla, no de venderla. Entonces puedo alquilarla y de eso, ese dinero, voy teniendo un ingreso para mis medicinas, para viajar, para mi ropa, para mis gastos, o de hipotecarla para una situación puntual, una operación puede ser, por ejemplo. Entonces, tengo esa facilidad que esta figura del usufructo vitalicio me otorga. Me da la tranquilidad de que mi hija o mi hijo no me vaya a botar a la calle, ¿no? Porque ya la casa es suya, ¿no? Y decir, ya esa es mía, mamá, ahora sí, al día siguiente que me das el anticipo, ya la vendo y ya es otro el dueño y tú no sé dónde tiras a vivir. ¿Cómo? Si es lo único que tengo. Entonces, usufructo vitalicio. Entonces, esa cláusula bien grande, en negrita, en el contrato de donación, para que yo permanezca en esa casa hasta mi último día de suspiro y nadie me retire, nadie me bote, nadie me trate como si fuera un objeto viejo en esa casa. Entonces, yo permanezco ahí hasta mis últimos días y recién después de fallecida, mi hijo o mi hija dispondrá de la propiedad, la venderá, la regalará, la hipotecará, ya verá lo que hace. Pero tengo la tranquilidad de que esa cláusula me ampara legalmente, me da tranquilidad, ¿no? No me desconoce, ¿no? La ley como propietaria, como madre, como persona, por último, que tiene derecho, pues, a vivir dignamente. Asimismo, como tengo esa facultad de establecer esa cláusula del usufructo vitalicio, también tengo la posibilidad de que hoy día le doy anticipo a mi hija y pasado el mes voy a la notaría y le digo, ¿sabe qué? Quiero revertir ese anticipo, ¿no? Quiero dejarlo sin efecto. Quiero que la propiedad vuelva a ser mía. ¿Por qué? Acá la ley dice que ni siquiera el notario me tiene que preguntar por qué. Yo no tengo por qué dar una justificación ni traer un documento. Simple y llanamente es mi voluntad. Solo yo sé por qué. Por favor, revierta y se deja sin efecto y la propiedad vuelve a ser liberada y vuelve a ser mía. Y el anticipo no existe. Bien, entonces esas son las modalidades que deja. Y algo interesante y último, esta casación 1908-2015 Junín. ¿Por qué traigo esta casación? Porque ¿se puede reconocer hijos mediante escritura pública de anticipo de legítima? Claro que sí. El reconocimiento de filiación sabemos, ¿no?, que es un documento que se realiza en una notaría a través de una escritura pública. No necesariamente se hace en una escritura pública específica de reconocimiento de filiación. Estando en una escritura pública de anticipo de legítima, estando elaborando, estando ahí sentada con el notario, puedo decirle, ¿sabe qué, notario? Estoy haciendo el anticipo de legítima de mis propiedades, pero también quiero que en este documento conste un reconocimiento de filiación extramatrimonial con otro hijo que tengo, y aquí está la partida.
y a su vez a él se le incluya en este anticipo que estoy haciendo. Entonces, tranquilamente, ¿no? En esta escritura de anticipo legítima, puedo hacer el reconocimiento, ¿no? Eso está establecido en esta casación del 2015, Junín, que señala que tranquilamente puedo realizar este acto jurídico y que conforme establece el artículo 390 del Código Civil, ¿no? No solamente a través de una escritura pública específica de reconocimiento puedo hacer el reconocimiento, valga la redundancia, sino que también lo puedo hacer a través de esta escritura pública de anticipo de legítimo. Bien, entonces espero que esta información les haya servido, les haya dado algunas luces a ustedes como padres, ¿no? Como futuros legatarios de sus herencias, o tal vez para compartírselas con sus padres, ¿no? Es importante estar informados para dar estos pasos que implican sentimientos, recuerdos, pero que al fin y al cabo lo que vamos a hacer es asegurar el futuro de nuestras futuras generaciones, ¿no? De nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, pero siempre primando el amor, el respeto y la consideración. Bien, muchas gracias. Si hubiese alguna pregunta. Así es, doctora. Muy agradecido por su brillante exposición. Hemos recogido una inquietud de uno de los participantes y usted mencionaba que en algún momento las herencias deben efectuarse en pleno uso de facultades mentales, ¿no? Y la pregunta que nos corría traslado un participante es la siguiente: ¿y cuál es el documento que demuestra mi estado de salud mental saludable? Bien, ese documento lo expide un centro de salud público, de preferencia, en el que un psicólogo, un psiquiatra, básicamente son esos dos, un geriatra, van a evaluarte físicamente y también psicológicamente, ¿no? El psiquiatra también te va a hacer algunas pruebas en el tema de salud mental, de coordinación, para determinar en un documento en el que se acredite que estás en el pleno uso de tus facultades físicas y mentales. ¿Para qué? Para que puedas ir, en este caso, a donde el notario y con tu manito firmar la escritura. Porque puedes mover la mano, porque estás bien a pesar que tengas 70 años. Porque esto se hace generalmente los 70 años hacia arriba, ¿no? En la que ya estamos entrando en una etapa, ¿no? de adulto mayor, un poco más complicada, en nuestros recuerdos, en nuestras lagunas mentales. Entonces, el notario tiene que asegurarse de que tú estás 70 años lúcido, pero eso me lo tiene que acreditar una institución de salud pública, en este caso, donde me diga que este señor está muy bien, tiene coordinación entre sus extremidades, sus actuaciones obedecen a una idea, que tiene conexiones lógicas entre lo que piensa y lo que dice y lo que siente, ¿no? Entonces, para empezar, eso es el documento, ¿no? Que acredita que estoy en el pleno uso de mis facultades físicas y mentales para ir a la notaría en este caso y firmar de mi manito, ¿no? Con mi mano, la escritura pública. Y de que cuando el notario me pregunte a qué hijo usted le quiere dar, me acuerde que mi hijo se llama Pepito Sánchez Guamán, por ejemplo. Ah, ya, a ver, iba a hacer otra pregunta. ¿Y cuándo se casó, señor? Ah, me casé el 14 de julio del 2000, no sé, del 2000. Ah, ya, muy bien. Entonces, va corroborando el notario, ¿no? De que efectivamente estás bien y que no estás teniendo alguna laguna mental que puede invalidar más adelante. Porque puede ocurrir, ¿no? Que 70 años sin el certificado de salud que estoy señalando, un hijo va e impugna ese documento. Dice, no, un momentito notario, ¿cómo es posible? No, mi padre tiene
lagunas mentales, es olvidadizo. Es más, acá tengo la constancia que lo estoy haciendo atender con un psiquiatra. ¿Cómo usted es posible que haya celebrado un anticipo legítimo a mi otro hermano sin haberle pedido ese documento? Entonces impugno, ¿no? Y voy a hacer en la vía judicial que se declare pues nulo ese anticipo, porque mi padre no está o mi madre no está en pleno uso de sus facultades. Entonces el notario tiene que avalarse siempre de ese documento. Es importante. De 70 años hacia arriba, todos los notarios por seguridad jurídica, porque no todos de buena fe, tienen que solicitar ese documento. Es una evaluación que son 2 días, porque hay que ir a, inclusive hacen ejercicios, ¿no? Físicos, les hacen hacer ejercicios físicos de coordinación a las personas adultas mayores, para que certifiquen que están bien, ¿no? Y que pueden realizar actos jurídicos de plena voluntad, sobre todo. Plena voluntad y coordinación entre lo que piensan, lo que dicen y lo que sienten. Muy agradecido, doctora, por su precisión. Si me permite, más bien, he conocido una situación en la que algunas personas tienen mucho aprecio por la palabra y en un acto muy familiar, muy íntimo, establecen, ya cuando consideran que van a fallecer, establecen un reparto de bienes, pero todo esto es en casa, en el lecho, digamos, en cama, ¿no? ¿Qué valor tiene esta supuesta herencia o transmisión de bienes verbal y en un ámbito de intimidad familiar? Esto es reconocible porque usted menciona acerca de trámites en notaría. Sin embargo, esto está transcurriendo en el domicilio, en un ambiente familiar. En todo caso, ¿qué nos podría comentar al respecto, doctora? Bueno, la familia es un espacio donde debe primar la confianza, el respeto a los padres y a la voluntad de estos padres. Si esta persona en su lecho les ha manifestado su voluntad a sus hijos lo único que tienen que hacer es plasmar esa voluntad en el documento que se llama sucesión intestada, porque obviamente en ese momento ya no hay ni tiempo para llamar al notario y se realiza el testamento. Y hay que tener también, pues, ¿no?, los documentos ahí para hacer el testamento. Entonces, si esta persona logra dar esta información, esta manifestación de su voluntad, sus hijos tienen que obedecerlo. Tienen que tener conciencia, tienen que tener respeto a esa última palabra. Esa persona fallece y lo que hay que hacer es, bueno, pues luego de darle su santa sepultura, ir a la notaría y tramitar la sucesión intestada. Una vez reconocida la sucesión y al momento de hacer la división y partición, acordarse y decir, papá dijo antes de morir que esta propiedad iba a ser para Juan, que este vehículo iba a ser para María, que ese terreno iba a ser para Pedro. En ese sentido, haremos la división y partición. Así tiene que ser. Ahora, si lo desconocen y dicen, no, papá estaba delirando, no, que así no es, yo estoy más tiempo con papá. Bueno, eso es un tema de conciencia, es un tema que queda, ¿no?, a la forma como los hijos realmente han visto a su padre o a su madre, solo como una cajita de una alcancía. Nunca lo han visto como un papá o una mamá, ¿no? Y están faltando el respeto y la memoria de su padre o de su madre al no cumplir su último deseo. Y obviamente pues vendrá el conflicto, ¿no? Pero eso ha quedado en la memoria de ellos, ¿no?, esa decisión, esa voluntad. Y va a ser un poco difícil plasmarla en un ámbito judicial, ¿no? Porque en el derecho no se alega, en el derecho se prueba. A no ser que lo graben al papá, ¿no? Tengan esa prueba y la guarden y la utilicen en el momento adecuado para recordarse y hacer la división y partición. Y si uno de ellos desconoce, tendrán que usar esa grabación para llevarla pues al ámbito judicial. Muy delicado ese tema, pero es importante, reitero, que los hijos entiendan que el trabajo y el patrimonio que nos dejan nuestros padres
lo han hecho pues con su esfuerzo, ese esfuerzo de ellos. Y lo que nos toca es aceptar lo que nos otorgan con su cariño, así sea un terrenito, una yugada, una motito, pero es su cariño. Sobre eso construye tú tu propiedad, construye tu patrimonio. No esperes la herencia. Obviamente todos tenemos derecho a heredar, dicen. Claro que sí, pero no pues la expectativa de que voy a heredar todo esto, todo aquello. ¿No? Eso depende de la persona que va a dejarme, si es que deja en testamento. Muchas gracias, doctora María Ángela, por su brillante exposición y la aclaración que ha hecho a las inquietudes de los participantes. Eh, Dado que ya no hay mayores intervenciones, daríamos por concluido este tema y, en todo caso, muy agradecido por su ponencia. Entonces, dándoles las buenas, perdón, levantó la mano una participante. Sí, díganos, por favor, Marjorie, Marjorie. tiene uso de la palabra. Muy buenas noches, no había levantado la mano, sino simplemente quería felicitar a la doctora por su excelente ponencia. Muy agradecida, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias la intervención. Bien, muy buenas noches, distinguidos participantes. Nos encontramos entonces ahora en el marco de los jueves jurídicos, dándole la bienvenida a la doctora María Ángela Guamán Alarcón, ¿no? Abogada de familia, experta en derecho familiar y en protección del menor, quien ahora nos va a brindar un análisis interpretativo de los artículos 82 y 83 de la ley de tenencia compartida recientemente promulgada por el Congreso. Doctora María Ángela, sus palabras. Compárteme la diapositiva. ¿Cómo no? Permítame, por favor. Bien. Todos los colegas, todas las personas que están involucradas en el ámbito académico, activistas, asociaciones, organizaciones, han venido realizando con mucha alegría la interpretación, ¿no? de la ley. Y esta ley, pues la 31590, tiene que ser interpretada a la luz de la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Una interpretación constitucional y convencional. Esa es la interpretación que litigantes, ¿no? En este caso los padres, y los jueces, y los fiscales, y el equipo multidisciplinario tiene que realizar. Ya habíamos realizado en una anterior sesión el análisis del artículo 81, que no es otra cosa que trae pues un cambio relevante, ¿no? Respecto al texto anterior, que establecía que el juez solo podía fijar la tenencia compartida en caso las condiciones sean las adecuadas, ¿no? Para ello. Ahora vamos a analizar el artículo 82, la variación de la tenencia, ¿no? Ahí tenemos el antes y el después, diríamos, ¿no? Porque esa es la norma vigente. El artículo 82 nos señalaba, el anterior, que si resulta necesaria la variación de la tenencia, el juez ordenará, con la asesoría del equipo multidisciplinario, que ésta se efectúe en forma progresiva, de manera que no le produzca daño o trastorno. Entendemos que el menor. Solo cuando las circunstancias ameriten por encontrarse en peligro su integridad, el juez, por decisión motivada, ordenará que el fallo se cumpla de inmediato. Esto era el texto anterior. Ahora, como ustedes pueden observar, ¿no? Se conserva en la parte final del texto actual estos dos párrafos, pero se añade todo esto que está aquí arriba, que señala, cuando la tenencia compartida o exclusiva
sea determinada por conciliación extrajudicial o sentencia firme, y acá viene lo interesante, puede ser variada con una nueva conciliación o por una nueva resolución del mismo juzgado. Entonces, esto es muy importante señalar, ¿no? Esta variación en este primer espacio, ¿no? Porque cuando esta tenencia compartida o exclusiva sea determinada por conciliación o sentencia firme, puede ser variada en los mismos espacios, bajo las mismas normas que rigen estos espacios, ¿no? Pero sobre todo, primando el interés superior del niño. Aquí le dan una carta de confianza a los padres, ¿no? Esta ley. Les da la oportunidad, siempre tenemos que tener la oportunidad como padres de volver a tener ese diálogo, esa comunicación, y de señalar que sea la tenencia compartida o exclusiva, ¿no? Tenemos la oportunidad de variarla. Y no necesariamente la compartida o la exclusiva obedece a situaciones de premio o castigo a uno u otro progenitor. Simple y llanamente por circunstancias que se dieron en su momento, se optó por esta tendencia. Pero ahora esta ley actual nos da la oportunidad de variarla. Y siempre aconsejo que sea a través de la conciliación, porque es el espacio más libre, es el espacio más desintoxicado, por así decirlo, en el cual las partes se pueden ver y tomarse el tiempo para conversar, para dialogar, para ver todo lo mejor que pueden hacer como papá y mamá en la crianza, en el cuidado, en la formación de sus hijos, ¿no? Hablan en plural, padres, no hablan en singular, padre o madre. El tiempo en los espacios de conciliación son muy amplios. Se pueden suspender las audiencias y retomarse en un segundo momento, cosa que no pasa en los juzgados, por la misma carga procesal que tienen y por la misma dinámica. La dinámica es procesal, no es conciliatoria. Hay un mini espacio de conciliación, unos segundos, unos minutos, en el que el juez pregunta, ¿han llegado a algún acuerdo? ¿Desean conciliar? Ante el silencio, bueno, continuamos y continúa la audiencia. No hay ese impulso, no hay ese interés en que las partes concilien. Entonces, situación que ocurre, ¿no? En diferente grado, en diferente momento en la conciliación. Que ahí sí, el conciliador tiene todo el tiempo para facilitar el diálogo y el encuentro entre los padres, para que lleguen pues a un acuerdo y varíen esa tenencia. ¿Qué más señala este artículo 82? Para la variación de la tenencia, el juez tomará en cuenta la conducta del padre o madre que estuviera al cuidado del niño, niña o adolescente, ¿no? Para variar la tenencia, el juez tomará en cuenta, pero el juez no lo va a hacer solo. El juez en automático no va a determinar esta situación. El juez va a necesitar siempre el soporte, el trabajo del equipo multidisciplinario. Siempre. Entonces, ¿quién le va a decir que esta conducta de este padre o esta madre no es apropiada? ¿Quién? El psicólogo, el trabajador social. Y otros informes anexos que pueda solicitar, que también partan de las pruebas, ¿no? Entonces, aquí, cuando señalan que la tenencia es automática, que la variación es automática, es impuesta, bueno, pues están desinformando, están llevando esto a una situación de incendiar praderas innecesariamente, por así decirlo, porque no es así. Al hablar así, el Ministerio de la Mujer o la Defensoría del Pueblo están desmereciendo la calidad de los jueces. Están criticando abiertamente la incompetencia del sistema de justicia. O sea, están señalando que el juez no es competente, que el juez no es capaz, que el juez no está especializado, que el juez no es una persona inteligente, una persona que tiene el expertise para manejar un tema de familia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? No se trata de señalar por señalar. Hay jueces y jueces, claro que sí, pero teniendo en cuenta que esta norma es
en base al interés superior del niño, los jueces también tienen que tomar aquí un rol muy protagónico, porque en el proceso, ante dos padres que se encuentran en conflicto, es el juez quien tiene que mantener la cordura, la sensatez, la tranquilidad. No es con él el problema. El juez no tiene por qué tomar ventaja con uno u otra parte, ni segmentar el proceso, porque el proceso es para el niño y por el niño. El proceso no es para los padres, no es por los padres. Vuelvo a decir, aquí no se trata de premiar o castigar al otro. Aquí se trata de que el niño salga protegido en sus derechos fundamentales, en sus derechos humanos, a mantener el contacto con sus padres, a vivir en un entorno familiar, a su desarrollo integral pleno, al desarrollo de su autonomía y su personalidad. Entonces, como vuelvo a decir, esta ley tiene bastante de constitucional y bastante de convencional. Entonces, esos dos instrumentos, la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño, tienen que manejar los criterios de este juez para determinar en este caso la variación. Ahora, ¿qué conductas va a tomar en cuenta? La ley lo señala. ¿Y de dónde ha salido todo esto? Dirán, esto no ha salido del imaginario, esto no ha salido pues de un copia-pega, esto ha salido de la realidad, porque la ley regula hechos, la ley regula realidades, y tiene que regular realidades que están ocurriendo en el Perú, no en China, no en Japón, no en España, lo que está ocurriendo en el Perú. Y lo que está ocurriendo en el Perú es esto, que existen progenitores que están dañando o están destruyendo la imagen que el hijo tiene del otro padre. Y esto lo hacen en forma continua, permanente, sistemática, bajo el amparo de tener en este momento la tenencia del niño. Entonces, esa es una conducta que ocasiona pues un daño irreversible al niño y que tiene que estar en la norma para regularla y para sancionarla, ¿no? Porque no podemos permitir que bajo el amparo de la patria potestad, de que yo soy la madre, yo lo traje al mundo, ¿no? Que soy la más calificada, me dé la licencia de maltratar al niño de esa forma, destruyendo injustamente la imagen de su padre o de su madre. Una tortura continua, sistemática y permanente, ¿no? Esa conducta tiene que ser sancionada. Asimismo, no permitir, ahí viene el tema, ¿no?, de la obstrucción. No permitir de manera injustificada la relación entre los hijos y el otro padre. Sin ninguna justificación. Obstruyo, impido, bloqueo que mis hijos se relacionen con su padre, teniendo un régimen de visitas establecido en una conciliación, establecido en una sentencia. No lo permito, no quiero. Mi voluntad prima sobre la de mi hijo. Mi querer, mi parecer, mi interés prima sobre el querer, el parecer, el interés de mi hijo. Y no me importa, hazme las constataciones que quieras. Nos vemos en el juzgado. Pues no, ahora esta conducta está establecida en esta norma para que el juez tome en cuenta esta conducta y varíe la tenencia. Porque un niño tiene que estar con un papá y una mamá que le den garantía en el desarrollo de su personalidad, en el desarrollo de su autonomía. El niño no puede vivir encarcelado en un hogar donde no se le permite hablar, donde no se le permite expresar sus sentimientos, sus afectos, donde su palabra es lo último que se toma en cuenta. Como decíamos, no queremos más niños rehenes en sus hogares, en hogares donde realmente están sufriendo pues estas torturas mentales, estos bloqueos emocionales que se somatizan. Ahí están los niños comiéndose las uñas, ahí están los niños con los tics, los niños mojando en la cama, con trastorno del sueño, con trastorno alimenticio. Toda esa realidad, gracias a Dios, se ha plasmado en esta ley y en este artículo 82.
Porque esta ley tiene rostro de niño. Esta ley es para y por los niños. Porque el Código de los Niños y Adolescentes, como su nombre lo dice, es para esa población. Y los padres, lo único que tenemos que hacer es asegurar que esos derechos que están plasmados en ese código, en la convención, en la Constitución, son para que los niños los gocen plenamente. No podemos ser los primeros obstructores. No podemos ser los primeros alienadores. No podemos ser los primeros violentos de nuestros hijos. Y si lo somos, vamos a tener que recibir una sanción. Asimismo, no respetar los acuerdos judiciales o conciliatorios extrajudiciales sobre el régimen de visitas a los niños, niñas y adolescentes. El no respetar se trasluce, pues, en el incumplimiento. Y ahí están las constataciones policiales, están las cartas notariales, ¿no? O los procesos iniciados por incumplimiento. Entonces el juez va a tener que valorar, además de la conducta personal, que es una persona desobediente, una persona que no le han enseñado desde pequeño o pequeña a obedecer, también tendrá que ver su conducta procesal, porque ya está bien. Bueno, no te da la gana de respetar el acuerdo con el que has llegado con la persona, con el papá o la mamá, pero tampoco te vas a venir encima de la ley y no vas a respetar una decisión judicial o un acuerdo conciliatorio que tiene el valor de una sentencia judicial. Entonces, aquí las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos que aprender a vivir conforme establece la ley. Tenemos que hacer un recordaris de que vivimos en un estado de derecho y que la justicia se aplica con igualdad para varones y para mujeres, para niños, para niñas. Acá no hay distinción, ¿no? Ni de sexo, ni de edad, ni condición. La ley está hecha para todos. Entonces, los primeros en dar ejemplo del respeto a la ley tenemos que ser los padres, ¿no? Para que nuestros hijos sepan y se guíen, ¿no? Se guíen en nuestra conducta y digan, mamá es obediente, papá es obediente. No tiene que venir un policía a tocarle la puerta, decir, oiga señora, entrega a su hijo, le toca la visita con el papá. Entonces, todos estos literales del artículo 82 realmente son normas de convivencia, son normas de vida, que muchas veces los progenitores, los padres, las madres desconocen por su orgullo, por su sentido de venganza personal que todavía permanece ahí ante la ruptura de una relación, por la mala asesoría de abogados, ¿no? Que creen que porque eres la madre, tienes mayores derechos, tienes el derecho de propiedad sobre la cosa que es tu hijo, ¿no? Porque lo cosifican al momento de emplazar todo, ¿no? Todos sus derechos hacia ella. Yo dispongo qué hora comes, yo dispongo a qué hora ves a tu padre, yo dispongo si sales o no sales. Te atribuyes, ¿no? Los derechos de lo invalidas, lo incapacitas, lo inutilizas, que solo vive, crees que el cordón umbilical todavía está ahí, ¿no? Ya tiene 10, 15 años tu hijo, pero crees que el cordón umbilical todavía no se ha roto. Creas una dependencia con tu hijo, lo enfermas, ¿no? Al punto que este niño, vuelvo a decir, somatiza toda esa violencia, en tics, trastornos, en bullying, en el colegio, porque agrede a sus compañeros. ¿Por qué? Porque recibe agresión en casa, ¿no? Esa violencia asimétrica que le dicen, la recibe en casa, la madre sobre él y él sobre los compañeros. Entonces, ¿de dónde nace la violencia? Nace de un hogar donde hay una madre o un padre que es violento, que no respeta los acuerdos, que no respeta los derechos, que no respeta los afectos, los sentimientos de sus hijos. ¿Qué más señala este artículo 82? En caso que uno de los progenitores esté imposibilitado de tener contacto físico con el menor, el juez debe disponer de manera provisional, hasta que culmine el proceso de tenencia, la utilización de medios digitales para mantener el vínculo parental
siempre que no perjudique el principio del interés superior. En estos casos que se vea imposibilitado, ¿qué podríamos decir? Que este progenitor pues esté muy lejos, en otro continente, ¿no? Por cuestiones laborales, qué sé yo. O esté pues enfermo, ¿no? En una condición que no le permite salir y tener contacto con otras personas. O sea, realmente este progenitor tiene que estar imposibilitado de tener contacto físico. Pero eso no es un punto a favor al padre o madre obstructor, en el sentido de que, bueno, como vives en la China, no lo vas a ver, no vas a tener contacto. Como estás enfermo, tampoco vas a ver a tu hijo. No. El juez, provisionalmente, porque esta situación de imposibilidad, imagino que puede ser pues, provisional también, en algunos casos extremos será definitiva, el juez va a disponer provisionalmente que se realice ese contacto padre, madre, hijo, utilizando pues la tecnología, ¿no? Estableciendo videollamadas, horarios, para que el hijo tenga el contacto con su padre o con su madre. Porque esa es la esencia, ¿no? De las visitas, es tener el contacto, no perderla de vista al hijo, ¿no? Ni que él te pierda de vista, ni que te deje de oír, ni que deje de oír cuál es el timbre de tu voz. Parece cuestiones muy simples, muy llanas, pero ese es el sentido de la tenencia o de las visitas. El mantener el contacto. Porque al hijo solamente se le puede hablar con los ojos, se le puede hablar con los gestos. La edad de los niños entre los 3 a los 12 años, esa es la edad en la que el contacto tiene que ser más fuerte. El vínculo se tiene que hacer más fuerte. ¿Por qué? Porque luego tu hijo va a entrar a una etapa de la adolescencia en la que ese contacto, ese vínculo, le va a servir de base. ¿Para qué? Para hacer relaciones sociales con sus compañeros y compañeras de aula, o con su enamorado o su enamorada. Si él no tuvo este contacto, esta relación, no trabajó estos afectos, no trabajó estos sentimientos, no se le respetó sus espacios de relacionamiento con el otro progenitor, el resultado será un niño tímido, un niño buleado, un niño que piense en temas ya de suicidio, de drogadicción, de alcohol, apático, un pandillero, un delincuente, o un padre o madre agresor. Así de cruda es la situación, porque en el derecho de familia no solamente tenemos que hacer interpretación de la ley, también tenemos que hacer interpretación de diferentes espacios psicológicos, sociales, antropológicos, porque esa es la historia de la familia. La historia de la familia es todo un mundo que se junta, ¿no? A partir de dos personas, Juan y Rosa, dos mundos diferentes que formaron un mundo, pero cada uno trae una historia, cada uno trae un mundo, cada uno trae una familia, un contexto, crianzas diferentes, y que tienen la oportunidad en el noviazgo, en el enamoramiento, de conocerse, de identificarse, tal vez de corregirse, pero si no lo hacen y juntan esos dos mundos por la primera impresión y el amor, y traen hijos al mundo sin conocerse profundamente, hablo profundamente en el ámbito muy, muy personal, entonces vienen los problemas luego, ¿no? En las formas de crianza, en las formas de cómo desarrollar el respeto, la autoridad. Afloran situaciones de la infancia, de violencia, de maltrato. Se confunden las situaciones. Una discusión que para ti es discusión, él o ella lo toma como si fuera violencia. ¿Por qué? Porque tiene todavía el recuerdo de una infancia en la que fue violentada, en la que ese grito del padre o el padrastro o el tío o la madre todavía le persigue, ¿no? Ese grito fuerte que a esa niña de 6 años la paralizó, la inmovilizó, le dio miedo. Y tú tal vez de marido, de mujer, no sé, le das un grito, pero sin la intención de violentarla. Es un grito para parar una crisis, para llamar a la atención de algo, para que se tranquilice, pero ella, ¡plum!, ¿no?
se va atrás a los 6 años y dice, me está gritando, me está violentando, mi agresor. Esas situaciones las escucho muy a menudo en las consultas. Yo me demoro 2 a 3 horas en una consulta muchas veces porque hacemos regresiones. O sea, los abogados tenemos que tener un trabajo interdisciplinario para atender una consulta. No solo se trata, adquiere la tenencia, estos son los requisitos, estos son mis honorarios, deposite, comenzamos. No, así no se hace una consulta. Una consulta, como su nombre lo dice, obedece a un escuchar. Hay que escuchar un pasado y hay que volver al presente. Volver a escuchar el pasado, trabajar el presente para proyectarnos a un futuro. Es trabajar toda una relación. Crisis que no se trabajaron, que se dejaron ahí a medias. Tenemos que cerrar círculos y círculos para llegar a un proceso en el que no se destruya, en el que no se vuelva una guerra y salga perjudicado el hijo. Entonces, es importante que en este artículo 82 se tenga en cuenta, en la variación de la tenencia, que el trabajo tiene que ser interdisciplinario por el juzgado. El juzgado tiene que trabajar más de lo que ya trabajaba con sus jueces, con sus equipos multidisciplinarios, con el fiscal, porque el fiscal también juega un rol muy fundamental, no solamente da opinión, también tiene que involucrarse en el proceso. No en la última etapa, cuando le trasladan el expediente y manda su opinión fiscal. No, él tiene que estar perenne, controlando. El control de legalidad lo da el fiscal, de que cada acto del juez, de que cada acto del equipo multidisciplinario esté de acuerdo a ley, respetándose el interés superior del niño, como norma, como procedimiento y como principio, ¿no? Y de que el juez realmente está pues entregado a ese proceso. Así como hay jueces civiles entregados a la causa civil, especializados en temas civiles de desalojo o de propiedades, también queremos jueces en familia realmente convencidos de su trabajo, ¿no? De que siempre velen por el niño, por su interés y por su bienestar. Y de que procuren que ese mundo papá y ese mundo mamá se vuelvan a conciliar en este proceso, no a ahondar más su conflicto. Y de indicarles de que la tenencia es para los hijos, no es para los padres. Y de que si se va a optar por la variación es porque se ha probado objetivamente de que hay obstrucción, de que hay alienación, de que no hay cumplimiento de las resoluciones, que eres una reincidente o un reincidente, que no tienes ni el mínimo respeto a la ley, que crees que puedes hacer y deshacer de la vida de tu hijo, así existan resoluciones judiciales. Pues no, eso tiene que acabarse. Las conductas tienen que regirse de acuerdo a la ley, si no, pues la ley está escrita por gusto. Y al menos en el tema de niños, tenemos que ser muy rigurosos. Y aquí también el trabajo de nosotros los abogados. De no iniciar procesos judiciales por iniciarlos. Optemos por la conciliación como el primer espacio en el cual nos podamos sentar, conversar y volver a vernos con respeto para determinar bien y asegurar los derechos de nuestros hijos. Hace poco tuvimos la primera conciliación de tendencia compartida aquí en Ayacucho, en el Centro de Conciliación. Los jóvenes que realmente me dio mucho gusto ayudarlos, porque eso es lo que necesitaba. Claridad en su pensamiento para que su decisión sea reforzada de acuerdo a la ley. Yo solamente adecué esa decisión a lo que establece la ley, esta nueva ley. Nada más. Yo no les puse peros, no les puse, no, es que esto no va a funcionar, no. Porque es eso. Es volverse a dar la cuota de confianza, ya como expareja, ya como excónyuges, pero nunca expadres. Nunca. Y estos jóvenes creo que lo entendieron de esa manera. Entonces, para mí fue gratificante y esa conciliación la tengo ahí muy resguardada, porque significó un trabajo de 2 horas, pero no en un tira y afloje,
sino en un momento de reconciliación como padres, de volverse a ver como amigos. Una hora ayudando a reforzar esa decisión personal de separarse. Y la siguiente hora en ayudarlos a trabajar su nuevo camino como papás, a través de un acuerdo que es necesario que esté en un documento. Es muy necesario que la palabra se la lleve el viento. Para que los acuerdos se cumplan, tienen que estar plasmados. Y qué mejor que un acta de conciliación, totalmente discreto, totalmente privado, y que quede en ellos. Entonces, ¿es posible? Sí es posible. Hay que estar preparados, tenemos que entender esto como una nueva oportunidad de ser padres nuevamente, el volver a empezar. Ya no nos fue bien, vamos ahora nuevamente. Fallamos, bueno, vamos nuevamente. ¿No? Y los consejos de terceros en una relación de dos no siempre son buenos, porque son pareceres, son formas de ver, pero los únicos que pueden determinar cómo esa relación va a terminar, como amigos o como enemigos, son pues ellos. Es una decisión personal, pero con grave implicancia, ¿no?, en la vida de un niño, de un tercero, de un inocente. Entonces, en este caso, en caso de que unos progenitores estén imposibilitados de tener, ¿no?, hemos hablado de esto, se va a utilizar pues las videollamadas, ¿no?, mientras esta situación de imposibilidad se mantenga. Y esto siempre optando por no perjudicar, ¿no?, al niño. Asimismo, estos dos párrafos, como ya señalé, son los mismos del artículo 82, ¿no? Se repite. Lo novedoso es todo lo que está aquí arriba, ¿no? Y eso es importante. La realidad está siendo amparada por la ley. Acá no hay un invento, entonces no es una película de Netflix, no, es lo que está ocurriendo. La obstrucción, la alienación y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, ¿no? Aquí faltan las denuncias falsas, pero bueno, eso tendrá su cauce en otro espacio, pero que por lo pronto aquí yo creo que se está haciendo mucho por salvaguardar la integridad emocional, la salud mental de los niños, ¿no? Se está haciendo mucho por salvaguardar realmente su derecho natural a tener la convivencia con papá y con mamá. Eso es importante. Vamos al artículo 83. José Luis, por favor. Doctora, si me permite, mire, antes de pasar al 83, creo pertinente darle paso a una consulta que nos han hecho porque tengo la impresión que se centra justo en el artículo que estamos viendo. ¿Me permite formulársela? A ver, un momentito, por favor. Mire, dice, doctora, una pregunta. Si solo hay demanda de alimento y visitas, ¿se puede hacer una demanda de tenencia como tal? Incluso la mamá está incumpliendo la cautelar de visitas. Entonces, estaríamos entendiendo, usted nos corregirá, que si hay un régimen de visitas es porque existe una tenencia establecida, ¿no? Entonces, procedería una solicitud de variación de tenencia. Le repito la pregunta formulada. Hazme las preguntas por partes. La primera parte. Dice, doctora, una pregunta. Si solo hay demanda de alimentos y visitas, ¿se puede hacer una demanda de tenencia como tal? Ya. Incluso la mamá está incumpliendo la cautelar de visitas. Esa es toda la expresión. Ya, bueno. Entiendo que hay un proceso, ¿no? Si me dice, si solo hay demanda de alimentos y visitas, o sea, es un proceso que está en giro. Demanda, no me está diciendo que sentencia. Hay una demanda en giro, ¿no? Que debe estar en audiencia o en pruebas, no sé, pero no hay sentencia todavía. Entonces, ¿se puede hacer una demanda de tenencia como tal? Claro que sí, pero ya iniciados estos procesos de alimentos y visitas, es importante esperar la conclusión o solicitar el desistimiento. En este caso, en visitas se entendería, porque el alimento lo estará iniciando pues la mamá,
¿no? Y el papá visitas. Si no hay sentencia, te puedes desistir. Pagas un derecho y te desistes y el proceso se archiva. Y ahí tendrías pie a iniciar un proceso de tenencia compartida. Ahora, el tema de alimentos, ¿no? Ahí sí no te puedes desistir, porque igual esto va a continuar. Porque hay acá un bien superior, ¿no? Que es el tema de la protección a los alimentos del niño. Ahora, en este proceso de alimentos va a salir una sentencia, pero imagino que este proceso ha sido, pues, en su mayoría siempre se da a pesar de que el padre deposita o depositaba, ¿no? A pesar de que el padre siempre ha estado cumpliendo, no sé por qué se les ocurre a las mamás hacer, en su mayoría, claro está, hacer una demanda de alimentos. Cuando tranquilamente lo que sí quieren es asegurar que ese monto sea regular y en las fechas que lo viene haciendo, se van pues a un centro de conciliación y regularizan el documento, si quieren seguridad jurídica para el tema de alimentos. Pero bueno, a veces hay mala asesoría en el sentido de que hazle la demanda de alimentos o denúncialo por violencia para bloquear su derecho a la tenencia, ¿no? Parece un trabalengua, pero así orientan mal los colegas, ¿no? Hazle alimentos, denúncialo por violencia y obstaculizas o le impides la tenencia. Si en la demanda de alimentos has probado, ¿no?, de que tú no has negado los alimentos, porque esa es la palabra mágica, negar los alimentos. Significa, te escribía WhatsApps, ¿no? Te mandaba correos y tú en silencio. O simplemente le mandaste un WhatsApp, ¿sabes qué? No me voy a hacer cargo, no me interesa si come o se muere nuestro hijo, no me molestes, ¿no? Esa es una expresión, ¿no?, de negativa, en la que tú dices, no quiero darle los alimentos, no me interesa si vive o se muere ese niño, no voy a pasar alimentos. Si hay esa negativa expresa, ¿no?, y nunca te has hecho cargo de ese niño desde que nació hasta ahora que tenga 6 o 5 años, entonces tendrías ahí un punto en contra para solicitar la tenencia compartida, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario establecer que ambos padres, ¿no?, aseguren los derechos de los niños. Y los derechos de los niños no solamente es la familia, la convivencia con papá y mamá, también está el tema de los alimentos, ¿no? Pero si en ese no es tu caso, y la señora te ha demandado por demandarte, a pesar de cumplidas, entonces puedes solicitar la tenencia compartida y este proceso de alimentos va a tener que seguir su cauce, vas a tener que seguir depositándole lo que salga en la sentencia, ¿no? Pero lo único que tienes que demostrar es que nunca te negaste a prestar los alimentos, no abandonaste ni moral ni económicamente a tu hijo. Siempre estuviste ahí, no en la medida que ella quería, no en el monto que ella quería, pero siempre estuviste. Y ahí están los depósitos, y ahí están las transferencias, y ahí están las compras que se hizo, y ahí está ¿no?, el pago al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, eso en principio sería. Ahora, incluso la mamá está incumpliendo la cautelar de visitas. Bueno, si hay una cautelar, entonces vuelvo a decir que hay un proceso de visitas, hay una cautelar, entonces tienes que comunicar al juzgado, ¿no? Tienes que comunicar al juzgado para que se tenga en cuenta esta conducta de la señora. Lo que va a hacer es solamente, pues, apercibirle, no sé, pues le dirán algo, ¿no? Bajo sanción de, si usted no cumple, algún apercibimiento le darán para que cumpla esa cautelar de visitas. Concluido este proceso de visitas, porque ya estás en una cautelar, espera que concluya en todo caso este tema de visitas y luego solicita, pues, ¿no?, la tenencia compartida con la variación. Ese sería mi consejo. Agradecido, doctora. Voy a dar pase a la siguiente lámina entonces. Artículo 83, doctor. Bien, el artículo 83 habla sobre la petición, ¿no? En el artículo anterior señalaba que el padre o la madre a quien su cónyuge o conviviente le arrebate. Fíjese, está en rojito. ¿Por qué lo he puesto en rojo? Porque es incendiario este artículo, ¿no? Habla de arrebatar, o sea, siempre hay conflicto, siempre precede el conflicto a
la solución a que la familia o los padres se vuelvan a dar una oportunidad de convivencia sana y puedan darle a su hijo igual una convivencia sana. Entonces, este artículo definitivamente, a mi parecer, era muy incendiario, ¿no? Muy provocador, porque ya desde plano, ¿no? Decía que catalogaba, ¿no? Que el cónyuge o conviviente le arrebate, o sea, significa que agarra al niño, se lo lleva, y eso siempre significa, pues, violencia, ¿no? Hay un acto de violencia de por medio en el que el niño sale sufriendo, sale, pues, dañado, ¿no? Entonces señalaba que a quien su cónyuge o conviviente le arrebate a su hijo o desee que se le reconozca el derecho a la custodia y tenencia, interpondrá su demanda, acompañando el documento que le identifique la partida de nacimiento y las pruebas pertinentes. Entonces, aquí tenía que haber un conflicto para solicitar la tenencia, previamente. ¿Qué dice ahora el artículo 83 vigente? El padre o madre que desee. Este deseo no significa tampoco, se me ocurre tener la tenencia. No, este deseo es la manifestación de la voluntad. Y la voluntad va acompañado de capacidad. Capacidad económica, capacidad moral, ¿no? Capacidad laboral. O sea, soy un padre o una madre que tengo la capacidad legal, tengo la capacidad económica, la capacidad moral, la capacidad psicológica, la capacidad mental de solicitar la tenencia, ¿no? Y esa capacidad, esa decisión, se la transmito a la madre o al padre. Es mi deseo que tengamos ahora, después de la separación, un régimen de tenencia compartida o exclusiva, ¿no? Entonces, esta tenencia la vamos a tener que tramitar judicialmente porque obviamente te invité a una conciliación y no quisiste. Entonces, mi deseo se mantiene, permanece, y ahora lo voy a trasladar en una demanda al Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial será quien determine esta demanda, la calificará, observará los documentos, los medios probatorios, identificará que soy el padre, que soy la madre, y se establecerá el proceso. Ahora, mientras dure el proceso, dentro del proceso, se puede solicitar una medida cautelar de tenencia compartida o tenencia exclusiva, dependiendo de cómo sea, pues, el petitorio, en respeto a los derechos del niño y la familia. El juez debe resolver en un plazo máximo de 30 días calendarios. Estos 30 días calendarios se dan, ¿por qué? Porque realmente las medidas cautelares a la fecha no se respetan, ¿no? Su nombre es medida cautelar. Es una medida que tiene que proteger, que tiene que acudir inmediatamente a resolver una situación que está poniendo en riesgo el derecho, ¿no?, de un niño en este caso, el derecho al contacto con papá y mamá o mamá. Pero las medidas cautelares antes de esta norma realmente pues eran un saludo a la bandera. Tenían el mismo proceso, tenían el mismo tiempo que el proceso principal, ¿no? Es más, yo he tenido un caso así. 4 años el proceso principal, 4 años la medida cautelar. Entonces, ¿de qué sirve la medida cautelar? ¿No? No surte sus efectos conforme lo establece la ley. Pero ahora la ley, este artículo 83, el legislador está dando un plazo, ¿no?, al juez. Está diciendo, mira, juez, haz su trabajo. Está bien, demórate 2 años en el proceso de tenencia principal, pero no vamos a desvincular al niño de su padre o de su madre, de su familia. No podemos desvincularlo, menos aún si no existen causales realmente justificadas para demorar ese vínculo o para suspenderlo. Entonces te doy 30 días para que puedas resolver y otorgues esa medida cautelar, ¿no? Hasta que este proceso se resuelva. Ahora, ¿el juez lo va a hacer solo? No lo va a hacer solo. Tácitamente acá está implícito el trabajo del equipo multidisciplinario. No lo va a hacer solo, definitivamente. Necesita el soporte de la psicóloga, de la trabajadora social, ¿no?, y de los otros integrantes si es que los vean necesario. Pero básicamente necesita el soporte del trabajo multidisciplinario. ¿Para qué? Para que esta medida cautelar realmente sea, pues, cautelar, ¿no? Cautele todos los derechos de los niños. Cautele la integridad psicológica, física, sexual de este niño o de esta niña. Entonces, esa es la novedad del artículo 83, la petición que ya va a partir de un deseo, ya no va a partir de un arrebato, y que la medida cautelar tiene un plazo de 30 días. ¿Mucho trabajo? No,
Es el trabajo del juez. Para eso se preparó, para eso postuló, para eso no está donde está, porque quiere ser juez, quiere impartir justicia. Entonces, la justicia que es lenta no es justicia. La medida cautelar que llega tarde no es medida cautelar, es una medida que, al contrario, es una medida que vulnera, ¿no? Que genera perjuicio. Entonces, 30 días suficiente para que el juez trabaje esta medida y el niño no se desvincule ni de su padre, ni de su madre, ni de su familia extensa. Bien, entonces esas serían las novedades de los artículos 82 y 83. Doctora, dejaré de compartir y pasaré a formular una pregunta de un participante. Claro. Bien. Previo a permítame un ratito que se lo encuentre. Acá está. Ya. Muy agradecido de antemano a todos los participantes que gentilmente nos están dejando sus inquietudes. Doctora, leo la pregunta. Doctora, si me puedo orientar en esta pregunta. Un padre que está inscrito en el REDAM puede solicitar la tenencia compartida toda vez que ha incumplido con acudir a sus hijos alimentistas, dejándolo en abandono económico y moral. Creo que en este caso no sería viable la tenencia compartida. Es un poco pregunta y comentario, doctora. Sí, si hemos llegado a esas instancias del REDAM, es porque se ha probado que este padre no ha tenido la voluntad ni ha tenido la responsabilidad de cumplir con sus deberes, de asistir a sus hijos o a su hijo. Y definitivamente el abandono moral, el abandono económico trae consecuencias, porque los niños no satisfacen al 100% sus derechos, sus necesidades básicas, se ven limitados muchas veces, ¿no? Injustamente a algunas necesidades, llámese recreación, una buena educación, un sistema de salud adecuado, pero sobre todo se ven limitados por la voluntad expresa de uno de sus progenitores al cariño y al afecto, a recibir esa presencia de papá. Y bueno, si ha llegado a las instancias del REDAM, es un registro de deudores alimentarios morosos. Yo entiendo que en esta vida tenemos oportunidades de redimirnos, tenemos oportunidades de cambiar, ¿no? Y a veces los extremos hacen que nos acudamos y reaccionemos. Si este padre reacciona en esa instancia del REDAM, a pesar de verse limitado en situaciones civiles, porque se limita en acciones civiles, es una muerte civil, ¿verdad? Esto se redime, paga su deuda y busca espacios para llegar a sus hijos y sus hijos lo aceptan, lo quieren. Yo creo que se puede establecer un vínculo natural más que legal, ¿no? Con ellos. Y siempre y cuando también la mamá no haya trasladado sus frustraciones, no haya trasladado sus propios momentos de angustia hacia sus hijos en forma de reclamo o de denigración a la figura, ¿no? Porque una cosa es el padre irresponsable, pero tal vez otra es la situación de el padre que sí quiere a sus hijos, ¿no? Que los quiere, los ama, pero que no tiene toda la posibilidad económica para cubrir las necesidades. Son situaciones y situaciones, ¿no? Es como dice la norma, caso por caso se va a tener que ver. No es tenencia compartida para todos, seas con REDAM o no tengas REDAM, no. Esta tenencia compartida ha sido trabajada, ha sido impulsada por padres y madres, abuelos, abuelas, que realmente son afectados, ¿no? Han sido bloqueados, han sido anulados, han sido borrados injustamente la vida de sus hijos, de sus nietos. Son padres que quieren estar presentes, madres que están luchando en procesos judiciales para volver a tener contacto con sus hijos, porque del otro lado hay un ser irracional que simple y llanamente le da la gana de impedir el contacto, de sacarlo de su vida, de anularlo como padre.
o como madre. Entonces, esta ley va impulsada en ese sentido, ¿no? Y en los casos que ya existe el incumplimiento o el abandono, realmente son casos muy tristes. Reitero, el primer acercamiento tendría que ser el moral, el buscar a sus hijos, el saber de ellos y explicarles por qué no estuvo, por qué no asistió, por qué les negó oportunidades académicas, médicas, recreacionales, por qué no estuvo con ellos en su día a día. Ya luego, si se da la oportunidad, pues tendría que establecer ya relaciones de tipo legal, que, vuelvo a decir, esta ley es muy clara, señalando que el padre que se niega, ¿no?, a estar presente en la vida de su hijo, y presentes en todo el sentido de la palabra, pues realmente no tendría por qué tener una tendencia compartida. Si es que no va a asegurar, si no lo aseguró antes, no va a asegurar ahora los alimentos de sus hijos, ¿no? No les va a dar ese espacio en el cual ellos puedan desarrollarse pues plenamente, ¿no? Es decir, recibir sus alimentos, desayuno, almuerzo, cena, a las horas, ir al colegio, ¿no? Recibir su atención médica, en la ropa, el calzado, una vivienda digna, ¿no? Todo esto significa también un tema patrimonial. Y si antes no lo hizo, ahora tendría que demostrarlo, ¿no? Entonces, reitero, caso por caso, el juez va a tener que observar esas situaciones. Doctora María Ángela, muy agradecido por tan oportuna, valiosa y enriquecedora ponencia. Hemos satisfecho las inquietudes de los participantes y bueno, reiterarle a todos su grata presencia acá nos llena de motivo para poder seguir en esta misión de difusión de los derechos. Estimados amigos, quisiera pedirles nuestro acostumbrado simbólico gesto de despedida y si pudieran encender las cámaras para poder saludarnos. Ustedes saben que esta comunidad lo que pretende es fortalecer los lazos entre todos y, por supuesto, aprender mutuamente, difundir los derechos, pero también conocer las experiencias, ¿no? Agradeciendo nuevamente su presencia, valioso, encantadísimos. Miren, vamos a anunciar algo también importante, dado que la intención de la ley de tenencia compartida recientemente promulgada, lo que pretende es motivar el diálogo de los papás para resolver pacíficamente las desavenencias en el marco del interés superior de los hijos. Entonces, estamos viendo la opción de incluir en los jueves jurídicos la temática de la conciliación. Entonces, los próximos, unas 2 semanas más adelante, ¿no?, continuaremos también con unas sesiones de jueves jurídicos vinculadas con el tema de conciliación extrajudicial, para poder conocer un poco más de las ventajas de este mecanismo alternativo para resolver conflictos, siempre promoviendo la cultura de paz. Bueno, muy contento de haber compartido con todos ustedes. No nos queda más que despedirnos y saludar a todos los presentes: Rubén, Joel desde Oaxaca, Luis, Martín, Tatiana, Marjorie, María, Pipo, Jesús, Alfredo, ¿no? Y por supuesto a la doctora María Ángela, que nos llena de orgullo compartir esta señal, ¿no?, de cada jueves. Muy agradecidos a todos, alzando las manos, Muchas felicidades. gracias. Cuídense, por favor. Cuídense, cuiden sus sentimientos, cuiden su corazón, que nada ni nadie turbe las expectativas de vida que tienen. Sea cual sea el problema que tengamos fe de que esto va a cambiar. Nada es eterno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Sus hijos los están esperando al final del túnel y este túnel ya se acortó, gracias a Dios. Entonces hay que cuidarnos y en la calle, por favor, cuando vean un niño solo, una sonrisa, ¿no? Y si lo ven en situaciones muy, muy vulnerables, denunciarlo, por favor, a la policía. No nos quedemos callados, eso también nos hace cómplices. Gracias, que Dios nos bendiga y nos vemos el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, doctora. Muy No, agradecido. muchas gracias. Chao, Muy Abrazo buena para Alfredo, todos. chao, pues, Gracias, doctora. Hasta el cuídense. próximo jueves. Felicidades. Ya, vamos cerrando. Felicidades para todos, muy agradecido. Gracias.